Vamos al comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, a principios del año pasado, salió a relucir en los medios de comunicación que el patrimonio de los fondos de pensiones, precisamente o específicamente de la cuenta de capitalización individual, que son las que administran las AFP, había registrado una reducción en su balance de publicación mensual al mes de marzo. Esto así porque se estaba apreciando el peso frente al dólar, el dólar había perdido valor, y resulta que las AFP invierten una parte de los recursos de los fondos de los trabajadores en dólares, e invierten otra parte en pesos. Más o menos un 30% de las inversiones de los fondos de pensiones están expresadas en dólares. Pero cuando se publica, de acuerdo con la ley, el balance mensual del patrimonio de los fondos, hay que hacer la conversión obligatoriamente, hay que hacer la conversión a pesos. No se publica balance de fondos de pensiones en dólares, se publica en pesos dominicanos. Entonces, a una inversión esté hecha en dólares, si se hace la conversión a la tasa del momento, pues entonces se expresa en pesos. Si hay una devaluación del peso, aumenta el valor del patrimonio, pero si hay una apreciación del peso frente al dólar, entonces se reduce el valor del patrimonio, el monto del patrimonio. Eso no ocurrió solo con los fondos de pensiones que administran las AFP, sino que ocurrió también con el fondo de pensiones de los empleados del Banco Central, que no lo administran las AFP, y con el fondo de pensiones de los empleados del Banco de Reserva, que no lo administran las AFP, con los fondos de pensiones de INAVIMA, de los maestros, que tampoco los administran las AFP. Es decir, ocurrió con todos los fondos de pensiones que hay en el país que tienen inversión en dólares, en el momento en que se produjo la apreciación. Entonces, un grupo de personas interpuso un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo y hubo una sentencia judicial. Esa sentencia judicial acusando u ordenando a las administradoras de fondos de pensiones que devolvieran a los trabajadores, al patrimonio de los fondos de pensiones, 8.500 millones de pesos, que fue el balance o monto en que se redujo el fondo de pensiones acumulado en el momento en que se hizo el cierre del balance a marzo. Esta sentencia salió en agosto de 2022. Recuerdo cuando salió la sentencia, fueron a los medios de comunicación también a decir, bueno, ganamos ese pleito, estaba el colegio de abogados, creo que estaba la gente de Botello, del diputado, habían otros ahí, no sé si también estaba el señor Bosch, que siempre está trabajando con eso de los fondos de pensiones. El asunto es que se dijo, bueno, una sentencia judicial, ahora los fondos de pensiones, las AFP van a tener que devolver el dinero y colocar otra vez ese dinero como si se lo hubiera robado. Yo dije, bueno, eso no va a pasar. Y no va a pasar porque ahora lo que van a hacer las AFP, que van a recurrir a esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, como efectivamente ocurrió. La AFP Reservas, que es del Estado, la AFP Popular, AFP Siembra, AFP Crecer, que son las 4 más grandes, sometieron un recurso ante el Tribunal Constitucional que emitió una sentencia, anulando la sentencia que había ordenado la devolución de los 8.500 millones de pesos. Porque se determinó que no hubo robo, que no hubo sustracción de dinero, que no hubo una reducción vamos a decir, intencional del patrimonio de los fondos, sino que la conversión de dólares a pesos del fondo de pensiones, de la proporción correspondiente, dio como resultado ese balance. Que dicho sea de paso, luego volvió y se repuso. En la medida en que volvió a apreciarse el dólar frente al peso, o en la medida en que el peso volvió otra vez a devaluarse, como se devalúa cada año más o menos en determinada proporción, pues en esa misma medida ese fondo volvió y prácticamente se recuperó, se repuso. Hoy día no está creciendo a la velocidad que debería crecer, porque el rendimiento de los fondos de pensiones sí también se ha reducido. Para que ustedes tengan una idea, rendimiento de los fondos de pensiones, el año 2021 promedió 12%. En el año 2021. Sin embargo, en el año 2022, el promedio de rendimiento de los fondos de pensiones fue de 6.1%. 6.1%. Y en lo que va de este año, primer trimestre de este año, va por 7.1%. Ha aumentado un poquito el rendimiento, pero como quiera ha bajado. Eso tiene que ver con el proceso de aumento de las tasas de interés, de las medidas de restricciones que impuso el Banco Central. Ahora, hago referencia a esto para dejar en constancia que fíjense cómo el Tribunal Constitucional hace una revisión
profunda de la ley de seguridad social, hace una revisión profunda también de los procedimientos internos de la Superintendencia de Pensiones para determinar entonces que en efecto no hubo robo de dinero, no hubo una sustracción de 8.500 millones de pesos como se quiso decir de las AFP. Y menciono las AFP privadas o las AFP que administran, incluyendo la estatal Banco de Reserva, que administran fondos de pensiones de trabajadores del sector privado, pero también los fondos de pensiones particulares de instituciones del Estado, tan interesantes o tan especiales como la del Banco Central, que tiene su propio fondo de pensiones, un fondo de pensiones muy particular, maravilloso, una chulería. Bueno, también perdió valor en el momento en que se hizo la conversión. Y el fondo de pensiones de los maestros, como había mencionado, que es un fondo de pensiones intocable. Ese es intocable para las AFP, no así para los propios maestros que administran su fondo de pensiones y que al mismo tiempo tienen un subsidio del gobierno para completar la pensión en caso de que no resulte en el monto en que debería resultar. Ahora de lo que sí se trata es de ver el rendimiento de los fondos de pensiones. El rendimiento porque, repito, ha bajado. Bajó el año pasado mucho. Este año también está por debajo de su promedio histórico, que ha sido más o menos de un 12%. Y esa reducción de rendimiento implica entonces una ralentización del proceso de crecimiento de ese fondo a los fines de que haya dinero suficiente cuando comiencen los retiros masivos o las pensiones masivas. Y digo pensiones masivas porque la ley de capitalización y el fondo de capitalización individual de la ley de seguridad social para las pensiones, en este caso de los empleados formales, tanto estatales como privados, pero los que no están amparados en otros regímenes, está diseñada para 30 años, o sea, son 30 años de cotización. Pueden ser interrumpidos o ininterrumpidos, pero 30 años de cotización, que sería más o menos 360 cotizaciones. También pueden ser menos si hay una opción de pensionarse con una menor proporción y menor tiempo de cotización, pero vamos a establecerlo como dice la ley, 360 cotizaciones, que son 30 años. Entonces, el proceso se inició en el 2003. Como se inició en el 2003, ahora que tiene 20 años. Todavía le quedan 10 años para completarse los 30 años que va a implicar el proceso de retiro masivo de personas. O sea, dentro de 10 años vamos a tener una cantidad importante de trabajadores que se van a decir, ya yo cumplí 30 años, ya yo tengo 30 años de cotizaciones, ya yo puedo retirarme y tengo 60 años de edad. Entonces ahí es que va a empezar la demanda de pensiones ya de acumulación real con base en este sistema. Ahí es que nos vamos a dar cuenta si este sistema funciona. Porque ahí es que vamos a ver la tasa de retorno, la tasa de reposición, como se le dice, que eso es el monto de la pensión que usted va a tener. Y si el monto de la pensión que usted va a tener resulta muy bajo, entonces la gente se va a comenzar a quejar. Pero ahora, plantearse ahora que no, que ese fondo no funciona, que ese sistema no funciona, no, vamos a esperar que funcione, porque todavía no está en edad de funcionar. El tiempo que tiene da para pensiones de sobrevivencia que se van otorgando, o pensiones que son cuando algún trabajador muere, o pensiones por discapacidad, cuando algún trabajador tiene algún tipo de discapacidad que amerita una pensión, pero son pensiones pequeñas que se van entregando y en pequeñas proporciones. Ahora, las pensiones ya que se van a entregar con base en años cumplidos de retiro van a empezar en el año 2033. Y a partir del 2033, sí, yo les digo que entonces hay que comenzar a ver si resulta o no resulta este sistema. Y si no resulta, entonces yo estaré en primera fila pidiendo que se cambie la ley. Pero no me atrevo a proponer, sí estoy vivo, si no me atrevo a proponer que se cambie el sistema en la actualidad o antes de que madure de acuerdo con el tiempo para el cual fue diseñado. Porque entonces lo que estaríamos haciendo es dañando algo o cambiando algo que todavía no sabemos si funciona. Mientras tanto, vamos a esperar ahora que en los años por venir vuelvan a subir los rendimientos. Vamos a esperar que en los años por venir no a que haya una devaluación del peso, pero que tampoco haya una apreciación tan grande que implique una reducción del patrimonio del fondo, por lo menos en lo que tiene que ver con las inversiones que se hacen en moneda extranjera, que luego tiene que ser convertida en moneda nacional. Y generalmente la proporción es aceptable, más o menos un 30% de inversión en moneda extranjera, porque hay que diversificar las inversiones. Pero qué bueno que el Tribunal Constitucional haya tomado esta decisión para dejar en claro que el sistema debe seguir funcionando como ha estado funcionando, y para dejar en claro un elemento importante ya para finalizar, que es que el Tribunal Constitucional hace referencia a que la Superintendencia de Pensiones,
Contrario a lo que decía la acusación que se estableció en la sentencia anterior, la Superintendencia de Pensiones, la SIPEN, publica de manera transparente todos los meses el estado de esos fondos de pensiones que son regulados bajo la Ley de Seguridad Social, no solo de los que administran las AFP, sino también de los que administran de manera particular determinadas instituciones del Estado, como mencioné anteriormente. Es decir, que el balance, la publicación del balance se hace todos los meses de manera puntual y ahí se determina y se puede ver si su fondo aumentó, si su fondo no aumentó, si rindió, si no rindió, si rindió más, si rindió menos, sin la necesidad de que se vaya a querer desacreditar con acusaciones falsas de supuesta sustracción de dinero cuando no es así. Otra cosa es, y eso sí hay que discutirlo, lo que tiene que ver con las comisiones de ganancia de las AFP, pero ya ese es otro tema. Eso no tiene que ver básicamente con el fondo y la administración del fondo en sí mismo. Francis.